Por favor, abran la poderosa a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Celebramos Pascua hoy. El mundo celebra Pascua. Libertad, alegría, nueva creación, nuevas oportunidades, redención, reconciliación, evidencia del poder de Dios. Ya leímos Juan 17, que es nuestro tema de hoy. Pero en contexto de nuestra lectura de Juan 17. Y para los que ven nuestros videos, antes pueden hacer una pausa aquí y leer Juan 17 para tener un contexto. Pero bueno, aquí ya leímos Juan 17. Y ahorita nos regresamos a Juan 2. Y vamos a hacer un recorrido de todo el Evangelio de Juan, como lo hemos hecho, pero vamos a ver algo diferente y algo nuevo. Siempre es bueno cuando la Biblia te sigue sorprendiendo. Siempre es bueno cuando en tu estudio de las Escrituras sigues descubriendo algo nuevo sobre Dios, sobre quién es Dios. Y al descubrir más sobre quién es Dios, podemos discernir la presencia de Dios. Una de las cosas que en los últimos 2 años ya casi hemos hablado, y hemos hablado intencionalmente, es de cómo modificar esta imagen. Esta imagen de que Dios vino y murió, resucitó y se fue. Incluso cuando lees Juan 17, escuchamos ese lenguaje. El Dios que regresa, que se va. Y sí, pero no en el sentido que lo entendemos nosotros. El irse, nosotros lo entendemos como que se fue a otra dimensión. El irse habla de que ya no va a estar físicamente presente. Capítulos después, Jesús resucitado le da el Espíritu a su pueblo. Y el Espíritu, como hablamos hace una semana, no es una parte de Dios, es Dios. Entonces, la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, Dios es un Dios vivo, presente y activo, no es un Dios lejano. Porque si mantenemos esta imagen de que Dios se fue y está lejos en otra dimensión, vas a tener que cargar tu cristianismo por tus propias fuerzas. Y te vas a desgastar y te vas a caer. Y en tus oraciones le vas a rogar a un Dios distante que se acuerde de ti. Y uno no puede vivir así. Pero la mejor imagen es el Dios vivo, presente y activo. Y espero que nuestro estudio de hoy te ayude un poquito más a entender esta perspectiva de la presencia de Dios. You know, if you've read the Bible for a long time, I really hope you find something new today. And if you're here but mentally not here yet, I just want to encourage you to be present, to attend to the possibility of learning something new that may just be knowledge now, but later on there may be a surprise where that knowledge may be helpful in your life. So regresamos a Juan 2, John chapter 2. Versículo 13. 2:13. Chapter 2, verse 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían, ¿qué?
las palomas, les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús responde: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y responden estos líderes del templo: tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, ahora nos está llevando a este futuro, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Hay que escuchar esto como la primera audiencia judía. Entra Jesús al templo, ve que lo han hecho un mercado, todo el tianguis está ahí, voltea las mesas, dice que ahí hay bueyes, es el animal, no el Señor, las ovejas, las palomas, y hace un látigo. O sea, no reacciona como un papá enojado que se quita el cinto, perdón por el mal recordatorio, pero se sienta a hacer este látigo. No golpea a ningún ser humano, ¿ok? Pero sacó a todos estos animales. Pero si notan algo, describe que bueyes, ovejas y palomas, pero solo le habla a los de las palomas. ¿Sí notaron eso? Cuando te detienes a leer, te das cuenta de detalles y dices: ¿por qué dice eso? Porque Juan, en su literatura, escribe muy intencionalmente. Jesús se encuentra al templo que fue diseñado para ser el espacio en la tierra donde hay una intersección entre el cielo y la tierra. Ese es el propósito del templo. ¿Sí me explico? Que es ahí donde tienes un encuentro con Dios. Y no es un lugar en otra dimensión, es un lugar en la tierra. Ya hemos hablado, Juan 14, siempre Dios está presente en un lugar. Pero se encuentra y han dicho: hoy, ¿qué han hecho de mi casa? Y después habla con los de las palomas y se van. ¿Qué recuerdan de hace una semana? ¿Qué representa la paloma? ¿Qué sale del templo? El Espíritu de Dios. Las palomas saliendo de este mercado representan el Dios que dice: ya no estoy aquí, porque han hecho del templo un mercado. Me voy. Después va a haber un juicio y ese templo es destruido. Y si fuéramos judíos, si estuviéramos ahí, toda tu fe está basada en este lugar. Pero ahora Jesús nos está desde el principio en Juan 2 diciendo: destruyan esto, porque ya Dios no está aquí. Pero yo lo voy a reconstruir. ¿Qué va a reconstruir Dios? La presencia de Dios. Que ahora no va a estar en un templo, pero ahora va a estar en el Hijo. ¿Pero qué hace el Hijo? El Hijo muere, y por eso dice: no se pongan tristes cuando me vaya, porque sí, tengo que irme para estar con ustedes. Y cuando Jesús muere y resucita, después de resucitar, nos deja su Espíritu. Dios se mantiene
presente esa paloma que salió del templo, simbólicamente representando al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está presente, ¿en dónde? En todo el mundo. Entonces, ¿dónde está Dios? En todo el mundo. Pero no, está en el cielo. ¿El templo qué era? La intersección entre el cielo y la tierra. Pero el cielo está en la tierra. ¿Sí ven esta imagen? Entonces lo que me ayuda es, este es el cielo, y esta es la tierra, y aquí está esta intersección. No así. Dios, acuérdate de mí. Pues a ver. Tienes que orar más. Y luego nunca ayunas. No, es Dios que está presente. ¿Sí me explico? Pero también en Juan, el capítulo 1, el versículo 14, nos dice que, y si pueden ir ahí a su izquierda, si están ahí, si no escuchen, 1:14, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. The word became flesh and made his dwelling among us. Habitó entre nosotros. El verbo se hizo hombre y habitó. Esa palabra, si estás leyendo, tiene una letrita a un lado y la ves abajo, dice carpa. ¿Sí me explico? The word in English is he tabernacled. He made his tent among us. Pero para una audiencia judía, tabernacle te regresaba cuando recién salió el pueblo de Israel de Egipto, entró al desierto y ahora construyen un tabernáculo, carpas, representando ¿qué? La presencia de Dios. Años después, ese tabernáculo se hizo un templo. Ese templo es destruido, lo reconstruyen otra vez. ¿Y qué pasa? Lo hacen ahora un mercado. Entonces vemos constantemente cómo el ser humano y Israel le sigue fallando a Dios. Pero cómo constantemente Dios no le falla a Israel. Como seres humanos le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla a nosotros. El Dios que viene y te encuentra en tus errores, ¿y qué hace? ¿Te condena? No, te reconstruye. Al contrario, te ayuda a aprender de tus errores. Te ayuda a crecer de tus errores. Y en veces también malinterpretamos eso. Decimos, es que tuvo todo eso que pasar para que yo. Y quizás sí, pero la descripción no lo hace, no le hace justicia. Dios no te tenta te da tentaciones de pecar. Pero cuando te equivocas, te ayuda. Entonces habla más de la gracia de Dios, que hagas lo que hagas te va a tratar de ayudar. Ahora, si nos toca responder, reconocer, comprometernos. Amén. Entonces, en la historia de Israel constantemente quedaban cortos, caían cortos, le fallaban a Dios, pero Dios siempre fue fiel. Entonces, cuando Juan nos dice que Dios mismo ahora está haciendo su carpa, si fuéramos judíos, lo que hizo Israel después de Egipto, eso es lo que está haciendo ahora Dios en la encarnación de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Este es un ejemplo de el tabernáculo, donde todas las tribus tenían sus carpas alrededor del tabernáculo. Y el tabernáculo estaba estratégicamente diseñado, y hay como 4 capítulos en Éxodo que describen exactamente cómo construir las cosas. ¿Ok? Y básicamente son estos. Este es cómo se veía el tabernáculo. Entonces, al entrar, estaba este altar donde se hacía un sacrificio. Después había una fuente donde se limpiaba el sumo sacerdote. Y después entraba a esta carpa muy grande. Y el primer espacio se llamaba lugar santo, o holy place. Y ahí había tres cosas ahí. Y después entraban
al último espacio dentro de esta carpa grande que se llama el lugar santísimo, the most holy of places. Para nosotros dice, ok, ¿qué es esa toda información? Pero hay que honrar la escritura y hay que aprender de la historia y creo que nos puede dejar una muy buena imagen de Dios. De nuevo, este es el tabernáculo. Aquí está otra imagen. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, una vez al año, a ofrecer oraciones por todo el pueblo de Israel. ¿Qué acaba de hacer Jesús en el capítulo 17? Orar. Jesús está diciéndole a la audiencia de Juan, yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el tabernáculo. Yo soy el nuevo templo. Ya no necesitan un lugar físico, pueden rentar un lugar y ahí voy a estar. No tienen que ir a Israel. Pueden estar donde están y ahí conocerme y ahí voy a estar con ustedes. De nuevo aquí otra imagen y todo está muy detallado. Pero todo, el tabernáculo y el templo, todo era como una sombra, diría Pablo en Colosenses 2:17, de la realidad. La realidad es Cristo. Toda esta estructura era una sombra de lo que es. ¿Sí me explico? Ok, entonces es importante leer esto y tengamos esta imagen de Éxodo 25 porque nos va a ayudar al final de nuestra clase. En Éxodo 25 dice, hablando del arca, el arca es el que está en el lugar santísimo, es la única cosa que está en este lugar santísimo. The ark is the only thing that's present in the holy of holies. Éxodo 25. Hace el arca una tapa de oro puro de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. Y te da todos estos detalles, pero vamos a leer lo que está en anaranjado. En cada uno de los extremos irá un querubín. Querubín es un ser celestial, un ángel. Después dice, quedarán uno el frente al otro mirando hacia la tapa del arca. Y ahí pueden ver esa imagen. Ahí está el arca y arriba del arca están estos 2 ángeles viéndose el uno al otro. Al final dices, desde la parte superior de la tapa del arca te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Pero escuchen esta versión en inglés. Above the cover between the 2 cherubim that are over the ark, the covenant of the law, it says, I will meet with you. En español dice, ahí te daré. Es decir que dice, en este lugar ahí está el tabernáculo, representa la presencia de Dios. Vas entrando en proceso, en toda etapa del tabernáculo, entras al lugar más santo y después está el arca. Y en el arca, ahí hay un lugar que representa la presencia de Dios en la tierra. Y era un lugar tan santo, tan sagrado, que solamente una vez al año y una persona súper preparada podía entrar a ese lugar. Entonces, este es el tipo de reverencia de Dios. Y de ahí viene este deseo de ahora construir un templo. Pero el reto que cada vez que construían un templo, después elegían un rey y un sumo sacerdote, y ahora era más estructura. ¿Quién manda? ¿Sí me explico? Entonces y ahora era tratar de, si controlas al templo, controlas la religión, y si controlas la religión, controlas a la gente. Y Jesús entra y dice, han hecho aquí un mercado, me voy. Y los líderes del templo eligen matarlo para que la gente no lo siga, porque ellos querían mantener su estatus, su lugar. ¿Qué significa eso para nosotros?
cuando elegimos no seguir a Dios y mantener nosotros en control de nuestras vidas. Mantener nosotros tratando de manipular y controlar a Dios. En lugar de dejar que Dios nos invite, nos ayude y nos forme. Entonces recuerden esta imagen de estos dos ángeles y la presencia de Dios. Muy bien, ok. Ya entendemos un poco cómo funciona el tabernáculo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio de Juan? Si Dios hizo su carpa entre nosotros, Juan 1, y entra al templo y dice, no están siguiendo lo que yo me voy, y yo voy a hacer el nuevo templo. ¿Qué pasa? El Evangelio de Juan está escrito para que veamos todo el proceso del tabernáculo. The Gospel of John is written so that you can actually walk through the entire tabernacle structure based on the Gospel of John. So, ¿qué hace Juan 1? Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo. Cuando entra el sumo sacerdote, ¿qué trae al altar? Un sacrificio. En Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre va a tener que, cuando lo levanten, Él va a salvar a todo el mundo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando traía este sacrificio? Lo subía al altar. Entonces, si fuéramos judíos, estamos viendo, todo lo que está escribiendo en Juan está pasando lo que ocurre en el tabernáculo. ¿Sí me explico? Después sigue agua. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Jesús se encuentra con una mujer, ¿dónde? En un pozo de agua. ¿Intencional? Absolutamente. Porque Jesús está caminando en el tabernáculo a través de la narrativa del Evangelio de Juan. ¿Qué pasa en el capítulo 5? Jesús va y encuentra a un hombre paralítico tirado a un lado de un espacio de agua. ¿Y qué le dice? Levántate, sana, ven conmigo. Tú no eres tu condición, tú eres un ser humano, restaurando su identidad. Ahora, es muy importante, regresamos al altar. Generalmente entendemos que se tiene que hacer un sacrificio para poder entrar. No hay mucha evidencia de eso. El sacrificio era más en reconocimiento de que algo está mal. Estamos fallando. Pero no era como, tengo que hacer esto para entrar. Era primero que todo reconocer nuestros pecados, nuestra debilidad. ¿Sí me explico? Era un momento de reflexión. Y eso es muy importante para seguir adelante con Dios, reconocer que necesitamos. Pero después del altar está la fuente y ahí está Juan 4, Juan 5. Cuando entras al lugar más santo, hay una mesa, en inglés se llama the bread of presence, el pan de presencia. ¿Qué pasa en Juan 6? Jesús multiplica panes para todo, para una multitud. Y al final, que todos comen, multiplica también el pescado y al final van los discípulos y recogen canastas y recogen pescado. No, porque ese se lo acabaron con limón y tortillas. Pero quedaron ¿qué? 12 canastas de ¿qué? De panes. ¿Cuántos panes van en la mesa de acuerdo a Éxodo? 12. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Nos adelantamos al capítulo 8. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el próximo artículo que está en este lugar? El candelabro, el lampstand, o candelario dirían los mexicanos. Juan 8.
Y este lugar no tenía ventanas. Estaba absolutamente oscuro. Solamente al prender esta luz podría haber luz en todo el lugar. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, si fuéramos judíos reconociéramos, oh, estamos viendo el tabernáculo. El tabernáculo representa ¿qué? La presencia de Dios. Entonces Dios nos está convenciendo de que Dios está presente. No en un templo, pero en la vida de Jesús, en la vida del Espíritu Santo. Y el tercer y último artículo en el lugar santo era el altar de incienso que representaba oraciones. Y lo que hacía el sumo sacerdote, empezaba a quemar todo esto y se llenaba todo de este humo. Y eventualmente todo el humo, porque está todo cerrado, entraba al lugar más santo, alrededor de la arca. Y eso representaba las oraciones del pueblo. Y el sumo sacerdote, si leen Éxodos, hay detalles de su vestimenta, hecha a mano, y tenía en su pecho 12 cosas que representaban las 12 tribus, orando por Israel. ¿Qué hace Jesús en el capítulo 17? Está orando por ahora el nuevo Israel. ¿Quién es el nuevo Israel? La mitad son los que sí creyeron en Jesús. La otra mitad se quedó creyendo en el templo. La mitad que creyeron en Jesús es el nuevo Israel, y la otra mitad que oró Jesús en el 17, los que van a creerles a ustedes este mensaje que ahora les estoy dando yo. Pero queda el arca. ¿Dónde se cumple el arca? Vamos a Juan, capítulo 20. Hoy celebramos resurrección. En Juan 20, versículo 11. Jesús ha muerto, ha sido sepultado. Y Simón Pedro va corriendo hacia la tumba, y también una mujer, María Magdalena, van hacia la tumba. Llega Pedro, y Pedro se queda de afuera y describe que ahí encuentran las vestimentas que le pusieron a Jesús, las vendas, pero también la venda que le pusieron en la cabeza. Y esta venda de la cabeza estaba llena ¿de qué? De sangre. Entonces dice que las nuevas vendas están en un lado y las vendas que tenían en la cabeza están en otro lado, ahí en la tumba. El sumo sacerdote entra al altar, hace su ofrenda, se lava porque se ha ensuciado con esa ofrenda, entra, está el pan, prende la luz, enciende el incienso para oración, se llena todo de humo. Después, cuando entra el sumo sacerdote una vez al año al arca, en el arca ahí le echa sangre de lo que fue sacrificado en el altar y pone esa sangre en el arca. Y el arca, ¿qué nos dijo? Hay 2 ángeles a cada lado, viéndose los unos a los otros, y ahí está el arca, y nos dice que ahí es donde Dios está presente, y ahí nos está. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto en Juan? Juan 20, versículo 11. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Fíjate los detalles. Sentados
donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Qué es esto? Juan 20 es el arca. El arca tenía 2 ángeles y ahí se ponía sangre y ahí estaba la presencia de Dios. Pero todo eso era una promesa de lo que Dios iba a hacer. Todo eso era una sombra de la realidad. La promesa ahora se hace una realidad en Jesús, porque Él vino, hizo su carpa entre nosotros. Él es el Cordero. Él es el que nos alcanza en el agua de bautizo, de sanación, el agua vida, el Espíritu Santo. Él es el que entra y provee el pan que necesitamos, la luz que necesitamos. Él es el que ora y nos ayuda y media por nosotros. Y Él es el que nos encuentra en el lugar más santo. No. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde encontramos la presencia de Dios? En Juan 20. No en el lugar más santo, en lo opuesto, una tumba. Si uno era un santo sacerdote, no podías ni tocar a alguien que estaba muerto, porque ahora ya no estás limpio. ¿Y dónde está la presencia de Dios? No en un arca, pero ahora en una tumba, en lugar apuesto, donde hay muerte, donde hay necesidad, donde las cosas son terminales. Es ahí donde Dios comienza su trabajo para que ya no haya muerte, que haya vida. Para que las cosas no sean terminales, pero haya esperanza. Es ahí donde ahora tenemos en la nueva arca la presencia de Dios del lugar más bajo, para empezar a sanar y a liberar y a redimir el mundo entero. No sé a ti, esto me anima muchísimo. En parte es solo información. Qué bueno. Y podemos decir, ¿y ahora qué? Sorpresa, esta información te puede ayudar en el futuro. Pero la otra parte me dice, wow, qué felicidad, qué detalle de la Escritura. ¿Y qué habla? De la fidelidad de Dios. Porque Israel, ¿qué hace? Le quedó mal a Dios. No sé tú si te conoces a ti mismo. Yo me conozco a mí. Constantemente le quedo mal a Dios. Pero no me aleja, no me separa. Dios me viene y me ayuda, me recuerda para aprender y crecer. Para seguir madurando. Lo otro demuestra la presencia de Dios, que no se ocupa un templo y un tabernáculo, pero ahora Dios está constantemente presente. Y no hay lugar donde nos podemos esconder de la presencia de Dios. Amén. Y Dios siempre está restaurando de muerte a vida. Amén. Y constantemente Jesús habla de la vida eterna. Y la vida eterna en el Evangelio de Juan es tener una relación con Dios. Para nosotros la imagen de vida eterna es, nos vamos a ir a otro lugar, pero la imagen de Juan, la vida eterna comienza en relación con Dios ahorita. Y esta intersección, eventualmente, toda va a ser restaurada y va a haber completamente toda una nueva creación. Donde todo lo que tenemos a medias, lo vamos a tener completamente. Donde todo lo que por ahorita es una promesa, va a ser una realidad. Porque si Dios le cumplió todo lo que le prometió a Israel, ¿qué va a hacer Dios con sus creyentes? Les va a cumplir todo lo que les ha prometido. Dios te va a cumplir todo lo que te ha prometido, porque Dios es fiel. Ahorita la tienes a medias.
O completamente, pero no totalmente. Pero no significa que eso va a ser permanente. Va a haber nueva vida. Y eso se celebra en la Pascua. La fidelidad de Dios y la presencia de Dios. Y el Dios, que estés donde estés, te va a ayudar, te va a alcanzar, te va a encontrar para que puedas tener una fe genuina con Él. Amén. En el tema de oración, lo que vamos a hacer ahorita, Lucky va a pasar a darnos una breve dirección. Lo que vamos a hacer, los sugieres ahorita van a pasar un papel donde puedes escribir una oración. Y el equipo de oración se va a comprometer a orar por ti. Puedes poner tu nombre o puedes mantenerlo anónimo. Dios sabe cómo escribes. Y se compromete el grupo a orar. La pregunta es, ¿qué parte de tu vida necesita resurrección? Y escribe eso. And so the ushers are coming around and they're going to give us some direction as we're going to write our prayers, and the prayer team is going to be praying for us. But the question is, what area of your life needs resurrection? Write that down. You can write your name or you could just leave it anonymous. Esto es Juan 17. Las oraciones que Jesús tiene por los creyentes. Muy bien, aquí está Lucky.